Y continuando con el tema, pues es un tema complicado, ¿no? Es un tema, cómo lo podríamos decir? Para el cual no nos preparamos. Bueno, si ya de por sí se va diciendo, Gabriela, de que uno no tiene clases para ser papá y que uno no vino a este mundo sabiendo qué es lo que se tiene que hacer, pues bueno, yo creo que esto es todavía mucho más complicado, ¿no? En cuestión de qué hacer, ¿no? No porque sea más o menos complicado en la dificultad en sí, sino en qué tenemos que hacer. Ujú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando alguno de nosotros, pues bueno, tiene unas segundas nupcias o simplemente empieza una relación de pareja con alguien más? ¿Cómo se maneja esto con los niños, no? Con los hijos, y no nada más con los niños, sino es una cosa realmente como complicada a veces, hasta más con los adolescentes, ¿no, Gabriela? O con los hijos mayores, van despertándose unas situaciones de celos como muy específicas, y muy terribles, la verdad, porque también, no sé, por ejemplo, cuando son niños muy pequeños y llega otra persona, ya sea porque se enviuda, porque hay un abandono de casa, o simplemente porque no se pudo congeniar y porque se divorcian, como que esos niños tienen una oportunidad distinta de agarrarse de estas nuevas figuras, mientras estas figuras se presten, ¿no? Para este tipo de cosas. Hay personas que realmente van haciendo un papel, ¿cómo lo podríamos decir? No paternal como tal, pero sí se van incluyendo como parte de la familia desde un principio, Ujú. ¿no? Los niños se dan cuenta, hay niños que no lo saben como tal, ¿no? Hay niños que se enviuda desde que se es muy pequeño, ¿no? Esto sucede cuando todavía son muy pequeñitos y empiezan a referirse a estas nuevas personas como papá o como su mamá, y a ellas se les tiene que hacer una aclaración después. Hay personas que simplemente no la hacen, ¿no? Solamente le dicen que no es su papá, pero que lo quiere como su papá, o que sí es su papá, ¿no? Y luego ya después se devela el secreto de que había otra persona. Terrible, ¿no? Un Ahí terrible soy secreto, tu ¿no? papá adoptivo de alguna manera, pero no Es soy tu papá biológico, Claro, digamos. yo creo que las peores alternativas que pudiéramos tomar, ¿no? Ocultar eso. Ocultar ese secreto, ya lo hemos dicho acá tantas veces, ¿no? Cualquier cosa que nos aleje de la realidad, enferma. Todo lo que vaya en contra de la realidad, enferma. Entonces, pero ¿qué va sucediendo? Como le estaba diciendo, con estos niños pequeños va a tener su propia dificultad, pero todavía se pueden agarrar de estas figuras. Pero cuando son hijos o hijas adolescentes, hay una lucha muy específica con estas personas, ¿no? Hay como este desplante de celos o simplemente de odio, ¿no? Por sentirlos como un intruso, porque hay como lo podríamos pensar, como la fantasía, como el delirio a veces, ¿no? Total, de que el padre que está ausente por culpa de esa persona que llegó, ¿no? Siempre va a estar esta fantasía dentro de los niños cuando sus padres se separan, que de alguna manera vuelvan a estar juntos. Esto es una cosa pues un poquito complicada de entender, pero digamos que dentro de la cabeza del niño, pues nosotros ya tenemos una estructura alrededor de las leyes, de cómo debe ser un divorcio, de cómo se deben de separar los bienes, pero para el niño, para la estructura mental del niño, eso pues no tiene mucha relevancia. Es papá y es mamá, y yo lo que estoy viviendo es que están separados. Ellos se viven distintos, se viven como pareja. Pueden llegar a decir, bueno, pues yo ya no quiero tener nada contigo, ¿no? Yo ya no quiero saber nada de ti nunca más, pero para los hijos esto es una cosa totalmente distinta, porque ellos, aunque se separen sus padres, siguen siendo sus padres, siguen y tienen un vínculo de sangre con ellos. Entonces, por ahí siempre va a estar como esta fantasía de que se vuelvan a encontrar, de que regresen, de que estén juntos, y es una cosa sumamente dolorosa, por ejemplo, en las fiestas, en los cumpleaños, ¿no? En las navidades, y esto se llega a agravar todavía más cuando pues hay una persona nueva, ¿no? Porque aunque sea una situación, imaginémonos la más horrible, ¿no? Que haya sucedido, que no sé, hubiera sido un padre golpeador, alcohólico, con alguna otra adicción, cualquiera que haya sido la situación, se va a vivir como que esta otra persona le quita el lugar a mi papá. Y aparte como que quiere hacerla de mi papá o la quiere hacer de mi mamá. Y ahí es en donde se empiezan a hacer esto, no porque sea la realidad, sino porque se va tejiendo esta fantasía de que alguien tuvo que haber sacado a esa persona, alguien tuvo que haber peleado. No se alcanza a entender, no se computa, ¿no? Bueno, que son situaciones que están totalmente fuera a veces de la situación presente, pero así se acaba viviendo. Y aparte, si a esto le sumamos todavía los celos que pueden llegar a sentir los hijos
ya de por sí para con los padres, ¿no? Ya de por sí, si el padre ya se vive como un oponente, de repente como un antagonista, o la madre, imagínese todavía cómo se va a vivir esto con una persona que ni siquiera se siente familia. Es algo en donde el odio va teniendo una vía más directa hacia afuera. No se va a vivir con tanta represión como se podría hacer en la familia, y bueno, esto va haciendo unas tramas familiares realmente complicadas. Claro, porque está la cuestión edípica, ¿no? Que está la cuestión edípica que ya de por sí se vive con los propios, con los papás tal cual de sangre, donde además ante una separación, claro, si los hijos ya son adultos y ya se han salido de casa, pues esto no va a ocurrir. Pero mientras los hijos todavía estén viviendo en casa, a veces pueden ser ya incluso pues adultos jóvenes, pero ya adultos de veintitantos años, 21, 22 años, y aún así se sigue teniendo, al momento en que sale uno de los padres, se tiene la sensación como de que ahora lo tengo nada más para mí. Es más, a veces se tiene esta sensación, quizás no a nivel consciente, pero de que se puede tener a los padres únicamente para, por ejemplo, este hijo, ¿no? Cuyos padres se separan. Bueno, pues entonces ahora cuando está con la madre es nada más para él, y cuando está con el padre es nada más para él. Entonces esta fantasía, digamos, de ser lo único en el mundo del otro, de alguna manera se alimenta, y el hecho de que venga alguien de allá afuera, que ni siquiera es una persona a la que amo como a mi papá o a mi mamá, a quitarme este lugar y a quitarme esta atención, pues es terrible, ¿no? Acá, entre más mayor sea la persona, si ya estamos hablando de un adulto, aunque sea joven, bueno, pues por supuesto que recae mucha más responsabilidad sobre pero entre más pequeños sean los hijos, adolescentes, niños, etcétera, es responsabilidad de los padres hacer esta delimitación, donde les aclaren que tú no eres mi pareja, ¿no? Tengo pareja, claro que tengo pareja, y no, esto no es ninguna ofensa hacia ti de ninguna manera, porque tú no eres mi pareja. Cuando se hacen este tipo de concesiones, donde de pronto vemos que está el papá o la mamá saliendo a escondidas y diciéndole que van a ir, no, bueno, pues a un congreso, o que van a ir con los amigos, o que se van a quedar a dormir como si le estuviera poniendo el cuerno al hijo o a la hija, pues ahí ya nos está hablando de entrada de una relación perversa, ¿no? De una relación perversa puede sonar muy fuerte, pero sí, efectivamente perversa, en el sentido de que no se le está dando el lugar de hijo al hijo, se le está dando el lugar de esposa o de esposo, y eso, aguas, no corresponde, y eso es un gran error de parte de los padres, que efectivamente puede llegar a confundir al hijo. Bueno, pues si tú ya me estás dando este lugar implícitamente, entonces no puedes tener dos parejas, ¿no? Si yo ya soy tu pareja, pues entonces alguien sobra. ¿Qué dificultad cree que puede existir al momento de obtener una nueva pareja como padre o como madre, ¿no? Con los hijos? ¿Cuáles serían las dificultades que podrían surgir alrededor de estas nuevas relaciones? Y antes del bloque comercial estábamos platicando un poquito sobre esta fantasía de repente que se hacen los niños, ¿no? Que se van haciendo todos, aunque los que van sufriendo esta separación de los padres, que dentro de nuestra concepción, pues bueno, siguen siendo papá y mamá. Papá y mamá en esta primera representación de lo que es la pareja. Son pareja, por el hecho de ser papá y mamá, ¿sí ve? No es como que sean papá y mamá y aparte tengamos como una concepción de ellos como si fueran una persona distinta, como si fueran una persona con sexualidad. Esto es una cosa que se va adquiriendo con el tiempo, pero de todas maneras nos va quedando esto, digamos, como a manera de desarrollo, ¿no? En un principio se tenía esa fantasía en el que papá y mamá eran eso, ¿no? Eran mi papá y mi mamá. Todos teníamos esta fantasía de que quién sabe qué hicieran lo demás de su vida, pero ellos empezaron a existir al momento en el que eran papá y mamá. Hay niños que ni siquiera se saben el nombre de los papás, ¿no? Piensan sí. que, ¿cómo se llaman papá? Se llama papá, no, se llama mamá. Oye, ¿y cuál es cómo se llamaba tu mamá cuando era soltera? ¿No? ¿Cómo que soltera? Mi mamá no era soltera, mi mamá era mamá, siempre, ¿no? Y todavía esto le podemos ir metiendo más dificultad, ¿no? Ya con esta idea, primero,
de que son papá y mamá, de que ellos tienen una relación de la cual yo no estoy incluido, pero que ellos disfrutan solos. Después viene un segundo desengaño, que papá y mamá tienen relaciones sexuales. Por ahí, en algún momento de la infancia, se va descubriendo esto, ya sea por haber cachado a los padres en el acto, por un mal manejo de la privacidad, o simplemente por deducción, ¿no? Se empieza a sospechar que ellos, así como se habla que las personas tienen relaciones, ellos tienen relaciones. Estos son momentos sumamente conflictuantes para los niños, y a veces hasta para las personas adultas todavía resulta ser una cosa que revuelca el estómago, ¿no? Es como, ugh, ¿cómo que mis papás? Pues sí, por eso nacimos, ¿no? No hay mucho más que pensar alrededor de eso, por eso nacimos nosotros, por eso es que se emparentaron también de alguna manera, y es algo que no acaba de entrar. De repente se puede perdonar un poco más la imagen del padre que va teniendo relaciones, pero la madre muchas veces se intenta mantener como en esta idea inmaculada de no, todas menos mi mamá, como si ya fuera una cosa per se mala, ¿sí ve? La pura idea de que los padres tienen relaciones sexuales genera este tipo de reacciones. Esto lo estamos viendo desde el momento pues inicial de cómo se va entendiendo el mundo. Imagínense el impacto que llega a ser que no es ni siquiera con mi mamá con la que está manteniendo relaciones mi papá, sino que es con otra mujer, una mujer que quién sabe quién sea, y una mujer o con un hombre que puede ser o más grande o que puede ser más joven que mis padres. Ahí se van haciendo un montón de factores nuevos que pues definitivamente no se está preparado. Si de por sí hay como ciertas dificultades en poder entender esta parte de la relación de los padres, se va haciendo todavía más complicado cuando viene un extraño. ¿Por qué? Por lo que tú también estabas mencionando, Gaby, por toda la parte edípica, ¿no? Por cómo se va viviendo en un primer momento pues toda esta historia con los padres. Y podríamos entender que más o menos por la edad de la adolescencia, la pubertad, hay como una, ¿cómo lo podríamos decir? Como una reedición, como que se reviven muchos de esos momentos edípicos. Se vuelve a tener toda esta fantasía, toda esta preferencia con alguno de los padres. Vemos que las muchachas se acercan mucho al papá. ¿Por qué? Porque es una parte del proceso de identificación en donde es como el querer atender a la madre como si uno fuera la pareja nuevamente, porque ahora ya se empiezan a saber los muchachos y las muchachas como con capacidades de personas adultas, que se empiezan a obtener estas habilidades, estas capacidades más bien. Y ahí se vuelve a vivir un momento en donde estos chispazos edípicos vuelven a prenderse. Esto va a caer en un aspecto de represión, dependiendo de cómo se haya vivido la relación con los padres, por el solo hecho de que son nuestros padres, por esa primera imagen que tuvimos de ellos, por todo lo que podríamos entender como el miedo a la castración, el miedo al abandono, ¿no? Por utilizar igual hay un término que va más con lo teórico, pero pensándolo como que yo ya los tengo puestos como un papel de autoridad, si lo queremos ver en un punto un poquito más coloquial. Ellos ya son un papel de autoridad y por lo tanto yo sé que no me debo de meter con sus cosas, ¿no? Es como esto de repente utilizar los zapatos de la mamá o de utilizar la rasuradora del papá o los rastrillos, que se hace de alguna manera como pensando que está mal. ¿Por qué? Porque son suyos, ¿no? Pero esto tiene una dificultad al momento en el que es un extraño, en el que es alguien fuera de la familia. Si digamos que ya no está la presencia de alguno de los dos, ya sea porque se enviudó, como le digo, por un divorcio, esto se vive más como una competencia de uno a uno, con iguales. Esto lo podemos ver también dentro de las familias cuando no se hace un buen planteamiento de los límites dentro de la relación edípica. Podemos ver estos pleitos de los hijos con los padres, del hijo con el padre, como si fueran iguales, ¿no? En estos pleitos tan horribles, Gabriela, de repente que se suscitan, en donde a veces se llegan hasta los golpes, en donde tú no le vas a volver a hablar a mi mamá de esa manera, tú no le das lo que ella necesita, pero ya no desde un papel de hijo, ¿sí ves? Sino como yo sí lo voy a hacer como hombre, porque tú no estás rindiendo como hombre. Esto lo podemos ver ahí, pero es una cosa que se vive todavía más fuerte cuando es un extraño. ¿Por qué? Porque pues no le debo ningún respeto a esa persona, ¿no? No le debo ningún respeto a esa mujer ni a ese hombre, y está viniendo a picarme las costillas en algo que me duele, ¿no? En una parte de un Edipo que todavía busca su sepultamiento.
Sí, acá la cuestión también está en ver que de pronto el padre o la madre que se ven envueltos en esta situación se asumen como víctimas de ello, ¿no? Es que estoy entre la espada y la pared porque uno es mi novio o mi nuevo esposo y el otro es mi hijo, pero la verdad es que cuando llega a esta situación no es como que de pronto aparezca de la nada, no es una generación espontánea de pronto de un Edipo todavía al rojo vivo. No, lo que ocurre es que efectivamente se le han estado dando a este hijo o a esta hija derechos y responsabilidades y se le han estado dando exigencias como si fuese mi pareja, en el sentido de, ahora tú me vas a acompañar, por ejemplo, los fines de semana, tú y yo vamos a salir, así como saldría con una pareja, no sé, a tomar el café o al cine, qué sé yo, ahora tú y yo vamos a salir los fines de semana, ahora tú me vas a acompañar al súper, ahora tú vas a hacerte cargo de las cuestiones como de trabajos masculinos, como por ejemplo arreglar algo de la casa, hacer ese tipo de cosas que usualmente haría el hombre. Cuando se le va dando ese, es como que se le va abriendo y se le va abriendo esa puerta y se le va alimentando la fantasía de en tanto le conviene a la madre. Pero entonces cuando entra esta nueva persona, pues por supuesto que se van a pelear porque yo misma le estaba dando ese puesto al hijo. Entonces, igual con el papá, yo mismo estaba, bueno, ahora tú me vas a cocinar, ahora tú me vas a acompañar, ahora tú vas a ser mi confidente y te voy a platicar, especialmente quejarme acerca de el papá, el otro papá. Entonces se hacen ahí unos tratos y unas relaciones que distan de ser una relación madre-hijo. Verdaderamente, si la relación estuviese en verdad separada y diferenciada, sería normal que al entrar alguien nuevo, alguien extraño, pues definitivamente reconfigura la situación. Claro que esto sería normal, pero definitivamente tendría que entrar como alguien que embona, ¿me explico? No tendría que entrar como un elemento que tira todo a la borda, que lo destruye absolutamente todo. Cuando vemos que esto está ocurriendo, no tenemos que enfocarnos en el problema actual de mi hija y mi nueva pareja, o mi hijo y mi nueva pareja no se soportan y se van a agarrar de las greñas, no sé qué hacer. Eso es lo que está actualmente, pero es un problema que ya se estaba desde antes y bueno, ahí es en donde tenemos que poner el dedo sobre el renglón.